Buenas tardes, señoras senadoras, señores senadores. Iniciamos la sesión siendo las 13 horas y 18 minutos y habiendo el quórum correspondiente damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia de 39 senadores registrados. Orden del día. Primer y único punto. Las comisiones de legislación, de Hacienda, de Economía y de Cuentas y Control aconsejan la aprobación con modificaciones del proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas de la República del Paraguay. Se concede el uso de la palabra por la comisión al senador nacional Derlis Maidana. Sí, presidente. Por el presente venimos a proponer el dictamen aprobado, cuál es la creación del Ministerio de Economía y Finanzas. Este proyecto de ley tiene como misión fundamental la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, suprimiendo al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Técnica de Planificación y absorbiendo a la Secretaría de la Función Pública, subrogándose las funciones de todas estas instituciones. Ya que hay mucha fragmentación de varias instituciones para tratar temas tales como la inversión pública, la gestión del capital humano, la coordinación territorial, la planificación del desarrollo nacional, situación que ralentiza la articulación y la capacidad de respuesta inmediata a las necesidades de desarrollo de la República. Tuvimos varias audiencias públicas, incluso televisadas por TV Cámara, con la presencia de Carlos Fernández Valdovinos. También, por supuesto, recibimos a la ministra de la Función Pública, al viceministro de Hacienda, a la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, a sindicatos, representantes de todas instituciones. Y en la Comisión de Legislación también tuvimos, si bien no estamos de acuerdo en todos los puntos, tuvimos el aporte de varios colegas integrantes de la comisión, así como otros que no son miembros plenos, pero que se acercaron y gentilmente también han trabajado en este proyecto. Paraguay es uno de los pocos países de la región que no tiene el Ministerio de Economía y queremos dar un voto de confianza al ministro designado, así como al presidente de la República creando esta novel institución. Ya hablamos de las audiencias públicas, los aspectos legales. El proyecto está estructurado en capítulos de 1 al 6 con 20 artículos. La creación del Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, sustituirá y unificará al Ministerio de Hacienda, la Secretaría de Planificación y, por supuesto, la Secretaría de la Función Pública. Su función principal es el diseño, implementación y coordinación de las políticas públicas de corto, mediano y largo plazo a través de la administración eficiente de los recursos. Estas políticas tienen como objetivo principal incrementar los ingresos de las personas de un país para mejorar su calidad de vida. La optimización de los recursos establece que se evitará la duplicación de funciones, puesto que todo regirá bajo una sola cartera de Estado. El MEF ejercerá el control dentro del equipo económico nacional en la formulación de las políticas de endeudamiento interno-externo, efectuará un monitoreo de los indicadores del gasto público, se encargará de la formulación de la política fiscal, formulará y evaluará la planificación del desarrollo nacional, realizará estudios de la economía paraguaya, la representación procesal. Esta es una modificación que se introdujo en la Comisión de Legislación, cual es que la abogacía del Tesoro va a ser, el abogado del Tesoro va a ser el representante legal del MEF. Se ha modificado el acápite incorporando al cuerpo legal la estructura por capítulos, modificando la naturaleza jurídica institucional, funciones del ministerio, la del ministro, lo relativo a los recursos humanos. Es muy importante, uno de los articulados habla de que, por ejemplo,
el retiro voluntario debe ser por manifestación expresa de los funcionarios afectados de que no se va a tocar los derechos adquiridos de los funcionarios de estas tres instituciones. Y por supuesto incorpora también un artículo donde habla de las disposiciones derogadas expresamente a través de este nuevo ordenamiento legal. Por eso en la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo pedimos la aprobación con modificaciones y cuando se trate que se lo haga por capítulos. Muchas gracias, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la senadora nacional Esperanza Martínez. Gracias, presidente. En otras oportunidades ya he colocado los temas preocupantes con relación a la decisión de esta fusión. Durante el gobierno del presidente Lugo nosotros también trabajamos la posibilidad de una nueva matriz del Poder Ejecutivo y recuerdo al entonces secretario de la Presidencia, el señor López Perito, visitar todos los partidos políticos, incluyendo la Junta de Gobierno del Partido Colorado, para presentar en esa ocasión un trabajo realizado a través de casi 1 año y medio de trabajo para hacer un proceso similar a lo que aparentemente en este momento presenta el futuro Ejecutivo. Lo que llama la atención, presidente, son cosas de fondo y de forma. Las cuestiones de fondo, que algunas fueron introducidas a pedido mío en las modificaciones que van a ser presentadas a través de la Comisión, creo que de Legislación. Cuando uno quiere intervenir sobre el Estado y cuando el Estado es responsable y garante de derechos, el Estado social de derecho que establece la Constitución Nacional tiene que garantizar sobre todo la posibilidad de que los 7 millones de paraguayos y paraguayas, que toda la población avance en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones sociales y en igualdad de derechos. Los modelos economicistas que trajo el neoliberalismo en las últimas décadas ha colocado como eje principal de las reformas el tema de las líneas macroeconómicas, la austeridad, entendiéndose por el achicamiento del Estado, y sobre todo subordinar el desarrollo social, los sectores sociales, en detrimento a su posible y potencial desarrollo y respuesta a las necesidades de la población para dar todo el dinero recaudado y las mejoras en la recaudación a sectores económicamente hoy ya privilegiados, sobre todo en este gobierno y en este modelo en que la impunidad, la corrupción y los oligopolios controlan la economía del Paraguay. Presidente, cuando usted se termine de sacar fotos, voy a continuar, porque me gustaría que usted también me escuche. Estamos hablando de la propuesta que pretende subordinar los ministerios sociales. Y me van a decir que estoy inventando, presidente, pero la primera presentación de esta ley que refleja la mirada política de los que redactaron la ley, en todas las funciones redactadas, que son casi 8 o 10 de esta ley, no hablaban absolutamente sobre la pobreza, sobre la desigualdad, sobre el problema de la tierra en el Paraguay, sobre la protección social, sobre la situación de la migración como mecanismo de lucha contra la pobreza, tanto interna como externa, que permite que este país sea un país con altos indicadores de desprotección social. La única palabra que existía decía asistencia social, pensando en ese Estado
que hace la atención a través de subsidios, como el caso del Tecoponá, como el caso de los adultos mayores, como el caso de algunos subsidios por discapacidad o otros similares, pero no el de invertir para que las condiciones de los servicios públicos, como el caso de la salud, como el caso de la educación, como el caso de la democracia en el acceso a la tierra, porque siempre nos han endilgado que nosotros estamos en contra de la propiedad privada. No es que estamos en contra de la propiedad privada, estamos en contra de que un grupo pequeño, PTI Grupo Puchito Mije y a presidente Lugo, sean los que lleven adelante los procesos del Estado para beneficiarse ellos en detrimento de las grandes mayorías en este país. Este proyecto invisibiliza a la Secretaría Técnica de Planificación, que tendrá sus luces y sus sombras, pero esas funciones están supeditadas. Y le voy a decir en hechos concretos, presidente, desde el 2013 le ruego que usted mire el dinero colocado en el presupuesto general de la Nación para compra de tierras. ¿Cuánta es la deuda acumulada? ¿Cuánto decreció el INDI, la Secretaría de la Niñez, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Indígenas? Todo lo que hace el sector social ha disminuido en los anteproyectos enviados por el Ejecutivo y acá este Parlamento ha hecho las modificaciones sistemáticamente para que podamos reponer por lo menos lo que han perdido. Y esa es la mirada política, presidente. Para pagar las deudas de las vialeras sí hay plata. Y nos hemos endeudado del 10% al 34, 36%. Pero para construir, para las 400 escuelas que se están cayendo, para las 400 desde el 2013 que se están cayendo o estaban ya caídas, para ver la situación de medicamentos de la gente. El presupuesto siempre refleja la voluntad política de la gente. El resto es discurso político. Si yo digo la gratuidad de la salud es un discurso político, pero si pongo plata para comprar medicamentos estoy haciendo una reforma y estoy haciendo una política pública. Presidente, seguramente tienen la mayoría y van a aprobar este proyecto de ley. Pero ¿dónde va a estar la prueba del presidente Santiago Peña? Quiero ver su anteproyecto de presupuesto para el 2024 y quiero ver cómo están los ministerios sociales, porque detrás de esto también vienen las fusiones. En nombre de la familia vamos a invisibilizar a la Secretaría de la Niñez, vamos a Ya voy a ser parte de un meme, presidente, y a lo mejor eso me hace famosa. Presidente, qué bueno que hay humor, porque realmente estamos deprimidos por la manera y sobre el contenido de lo que se viene con este proyecto de ley. Presidente, el presupuesto 2024 va a ser la prueba de fuego de Santiago Peña. El presupuesto 2024. Pueden traernos 17 modificaciones. Pueden decirnos que la Secretaría de Economía va a ser el gran árbitro de la política social y económica del Paraguay. Pero cuando se distribuya la plata, quiero ver cuánto le llega al paraguayo de a pie, cuánto le llega al paraguayo que no come todos los días, que salió de la escuela porque no tiene manera de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Allí, presidente, las mentiras se van a caer. Y el segundo y último argumento, que seguramente el senador Rafael Filisola lo va a hacer con mayor propiedad, tiene que ver con la falta de que una carta orgánica tenga por lo menos la estructura de los viceministerios. Esta ley va a ser inconstitucional porque está mal diseñada o porque, o si no, pretende darle de manera arbitraria al Poder Ejecutivo la fusión de leyes por decreto, la creación de ministerios por decreto. Eso es discrecionalidad y eso se llama autoritarismo y eso se llama pérdida de las estructuras democráticas de este país.
Por lo tanto, presidente, yo me opongo y rechazo en estas condiciones el proyecto de ley. Gracias. Gracias, senadora. Vocero de la Comisión de Cuentas y Control, a cargo del presidente, senador Dionisio Amarilla. Muchas gracias, presidente. Para informar al Pleno que este proyecto de ley fue ampliamente debatido y fuimos la primera comisión que sugirió modificaciones al proyecto. Posteriormente participamos de sesiones conjuntas con otras comisiones y fuimos partícipes que las preocupaciones, no solamente de colegas, sino que de actores importantes de la economía y eruditos del derecho inclusive, fueron contemplándose con el correr de los días, presidente. Por esa razón informamos que habíamos consensuado que la Comisión de Legislación sea la encargada de anunciar artículo por artículo las modificaciones ya consensuadas y a partir de ahí, bueno, profundicemos los argumentos de quienes están en contra del proyecto y también las fundamentaciones que avalan nuestro parecer del por qué tiene que ser aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas. Y cierro mi alocución no sin antes recordarles, queridos colegas, y especialmente este mensaje va para la gente que probablemente esté viendo el desarrollo de esta sesión, que nuestro acompañamiento se sustenta en la convicción de que no podemos continuar con este estado elefantiásico, paquidérmico, predador de recursos y por sobre todas las cosas con esta técnica de seguir aprobando consuetudinariamente presupuestos de manera inercial, presidente. Año tras año, de manera inercial, se discuten partidas presupuestarias asignadas a los organismos y entidades del Estado, tanto para el cumplimiento de sus misiones, como para el financiamiento de la estructura administrativa que la sostienen. Y creo que esa lógica, de alguna manera, irá perdiendo peso e irá ganando terreno la otra, la que buscamos, la que se sostenga y se fundamente no solamente en resultados, sino esa preocupación que tenía y manifestaba, que tiene y manifiesta la senadora Esperanza Martínez, disculpe que la mencione, de ir atendiendo a sectores vulnerables, a sectores que parten en la carrera con desventajas relevantes y significativas y que desde el Estado puede contribuirse a superar esas barreras. Yo no creo que la apuesta tenga que ser abandonar esta sesión, ni mucho menos repetir de manera cansina que el tiempo fue escaso. Permanentemente aquí se alude a cocientes intelectuales muy superiores al resto de la gente, que evidentemente tendría que permitirle leer el proyecto de ley de menos de 20 artículos y releer 4 o 5 veces al día si hace falta. Y cierro mi alocución, presidente, diciéndole que como conocedor de las finanzas públicas paraguayas y a profundidad y en condiciones de discutir, puedo avalar que el presente proyecto de ley es necesario para la nación. Me hubiese gustado que se discuta al interior de mi partido, no lo pudimos hacer, pero reitero, mi formación y mi competencia me llevan a acompañar este proyecto y por sobre todas las cosas a expresar de que considero pertinente continuar con esta línea de racionalizar
la asignación no solamente de partidas presupuestarias, sino que por sobre todas las cosas de responsabilidades, con mucho tino, ¿verdad? Y apostando a la obtención de resultados, presidente. Unos días atrás expresaba de que desde el sector público es difícil muchas veces buscar la eficacia. Claro, cuando hablamos de programas sociales, no precisamente vamos a tratar de lograr el resultado al menor costo posible, porque sabemos de que hay asimetrías que tienen que ser corregidas. Pero sí es posible propender a la eficacia, presidente. Y en este caso la propensión manifiesta hacia el campo de la economía y las finanzas públicas es a todas luces visible. Entonces entremos pues a discutir el proyecto de ley, claro que respetando la impresión y la manifestación de quienes están en contra. Por supuesto que al interior de la Comisión de Cuentas y Control también tuvimos voces disidentes, pero hicimos lo imposible por escuchar y por sobre todas las cosas, por impregnar en las modificaciones esos reclamos que nos hacían, presidente. Y quienes han accedido socialización mediante el presente documento podrán constatar que en los incisos modificados inclusive se hace alusión a quién fue el parlamentario que sugirió tal o cual propuesta, o cuál fue la entidad o el sector que manifestó que eran necesarias esas modificaciones. Con esta breve alocución, presidente, entonces consideramos oportuno se estudie el proyecto y se tome como base la propuesta de la Comisión de Legislación. Muchas gracias. Gracias a usted, senador, vocero de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, su presidente, el senador Derli Osorio. Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. Este tema fue bastante debatido también en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Incluso ha sido convocado el futuro ministro. Del debate surgió un dictamen favorable, aprobación con modificaciones. Lo que se busca con este proyecto es tener un ministerio más ágil, más eficiente, que además de la recaudación y del gasto se encargue también de la aplicación, del desarrollo de las políticas públicas en nuestro país. Así que, señor presidente, en el mismo sentido que las comisiones de legislación y de control y cuentas, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación con modificaciones de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene uso de palabra el senador Rafael. Perdón, la senadora Yolanda Paredes. Gracias, señor presidente. Yo primero para pedir cierre de oradores, porque realmente este tema fue ampliamente debatido, ya sabemos el final de la película, y yo me resisto a continuar en esta payasada de sesión extraordinaria donde ya sabemos el resultado, ¿verdad? Estamos discutiendo cosas que no vamos a llegar a ningún acuerdo, primero porque los oficialistas colorados y los amigos de los mismos ya tomaron una decisión al respecto. Entonces me parece en vano continuar, también para evitar las humillaciones relativas a los colegas de la oposición que quieren tomar también la palabra en este asunto. Compañeros, nadie no nos va a hacer caso acá. Acá ya están contados los votos, tienen mayoría. ¿Por qué seguir debatiendo sobre algo que no tiene futuro? Y si es que, aparte de eso, la vez pasada le escuché hablar a un colega, senador, dijo, con esta ley de creación del Ministerio de Economía, Santiago Peña se está poniendo una soga al cuello, dijo. Entonces, queridos colegas, ¿quiénes somos nosotros para evitar eso? Si quiere la soga, les damos la soga, punto. Gracias, señor presidente. A consideración la moción realizada por la senadora. Suficiente mayoría. Se cierra la lista de oradores con el senador Basilio Núñez.
Senador Rafael Filisola. Gracias, presidente y colegas. Yo realmente lamento que la Cámara de Senadores no asuma el rol que le corresponde. Realmente estamos haciendo de pasapapeles, pero de todas maneras, que quiera hacer lo que lo haga, ¿verdad? Cada cual con lo suyo. Pero yo sí voy a hacer algunas consideraciones que creo que es importante que queden por lo menos como constancia. Este no es un proyecto de racionalización del Estado, que no se va a disminuir nada. Si las funciones y las dependencias son absorbidas según la terminología que usa el proyecto. Así que es mentira que acá se busca la racionalización. Hay otro proyecto que presentó el gobierno saliente, que va en una línea opuesta, entre paréntesis, a lo que plantea este proyecto, que sí plantea una serie de delineamientos para la estructura orgánica del Estado y de la administración pública. Ahora, realmente preocupa el enfoque. A mí, más que este proyecto en particular, me preocupa lo que se viene para el país, porque si de esta manera nos están pasando proyectos de leyes que podrían ser redactados en forma sencilla, en forma relativamente rápida, no me quiero imaginar cuando tengan que hacer algo complejo. Y supuestamente hay personas muy preparadas que van a asumir estas funciones, pero realmente leyendo estas escuetas líneas no se ve que haya mucha preparación. Lo primero que me parece que es importante, yo no sé esta costumbre de algunos gobiernos de llegar a asumir las funciones y creer que el Estado paraguayo empieza de nuevo. Que esto de que se necesitan leyes nuevas y leyes urgentes para que las distintas funciones del Estado puedan funcionar y puedan ejercerse plenamente. El Ministerio de Hacienda existe hace más de 200 años y es uno de los ministerios que mejor funciona. Es uno de los ministerios que ha podido consolidar una institucionalidad relativa, pero que le ha dado un cierto margen de estabilidad a la política, al menos macroeconómica del país. Y en una sesión de dudosa legalidad y con un artículo sumamente escueto, pretenden cambiar la carta orgánica de ese ministerio. Justamente empiezan por el ministerio que funciona relativamente bien y que tiene una institucionalidad más consolidada con relación a otros ministerios, que inclusive en algunos casos están creados solamente por decreto o están creados en leyes que no establecen cartas orgánicas. Este proyecto técnicamente está mal elaborado y va totalmente en contradicción con toda la experiencia legislativa que se tiene recientemente. Lean la ley orgánica, la carta orgánica creo que es del 2017 del Ministerio de Educación y Ciencia, que es una de las cartas más recientes, y se van a dar cuenta que lo básico que se establece por ley es la estructura del ministerio, los viceministerios y hasta las direcciones generales, que es entre paréntesis lo que plantea el proyecto de ley marco que mandó el Poder Ejecutivo creo que el día de ayer. Este proyecto de ley crea solamente un ministro y las UAF, las unidades de administración administrativa. Eso es lo único. Y hace una referencia, que ahora me entero que agregaron en la comisión, hace una referencia a la abogacía del Tesoro. Y nada más. Y el resto queda para reglamento. El resto queda para ser reglamentado. Y ahí está el problema que para mí es central y que es preocupante por el precedente que se deja. Este proyecto guarda relación con 3 leyes.
la Carta Orgánica de la Secretaría Técnica de Planificación, la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda y la Ley de la Función Pública. Entonces, ¿cómo por reglamentación se van a tocar leyes? En un artículo se establece que el Poder Ejecutivo determinará qué jerarquía tiene la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo un decreto del Poder Ejecutivo va a modificar la Ley 1626, que es la que establece la creación de la Secretaría de la Función Pública? Es inconstitucional desde todo punto de vista. Y lo mismo, otros artículos que hablan de la supresión, creación, qué sé yo, de dependencias dentro del Ministerio de Hacienda, cuando la Carta Orgánica del Ministerio de Hacienda está creado por un decreto ley aprobado por ley. Esto es absolutamente inconstitucional. Y repito, aparte rompe la técnica legislativa de lo que se ha venido haciendo en el Congreso en los últimos años. Y aparte, las leyes que nos nos están enviando en el orden inverso, en el orden incorrecto. Resulta ser que hace unos días se aprobó una dirección que depende del Ministerio de Hacienda. Ahora el Ministerio de Hacienda con esta ley se va a llamar Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía va a absorber la Secretaría de la Función Pública, pero después tenemos que tratar la reforma de la Ley de la Función Pública, que también está en la agenda legislativa. Y ayer nos mandan un proyecto de ley marco de la Administración Pública, donde dice claramente que los ministerios y los viceministerios y hasta el rango de dirección general se crean por ley, que es lo que ha venido haciendo el Congreso en todas las últimas, y no la Cámara de Senadores, el Congreso, en todas las cartas orgánicas que se han ido creando. Estas consideraciones, más allá de las opiniones políticas que podamos tener de que nos guste o no nos guste que el Ministerio de Hacienda pase a llamarse Ministerio de Economía, más allá de lo que señaló la senadora Esperanza Martínez con relación a la ausencia de una visión sobre el desarrollo social que debería ser parte del Ministerio de Economía, más allá de todas esas consideraciones, este proyecto está mal hecho. Está mal hecho y tiene artículos que son inconstitucionales. Y eso no vamos a poder resolver en el tratamiento en particular, porque el enfoque del proyecto es eso, es decir, hicieron este proyecto para no tener que pasar por el Congreso, para que el Congreso no tenga un control efectivo sobre la Carta Orgánica que se va a crear. Entonces nos dicen, el ministro de Hacienda, el designado, nos dice, confíen en nosotros. Y yo no confío en el ministro de Hacienda designado. Y no tengo por qué confiar, al contrario, acá estamos para controlarle al gobierno. Esa es una de las funciones del Poder Legislativo. No para darle un cheque al Ejecutivo. Y cuando nos hablan de racionalización, ¿qué racionalización si van a poder crear dependencias, viceministerios, por decreto? Van a poder alterar y tocar todo esto por decreto. Entonces, colegas, dos últimas consideraciones finales. Esta ley, aparte de ser inconstitucional, socava el principio de legalidad, que es uno de los pilares más básicos de la administración pública, que el poder se ejerce en base a la ley. Tiene que haber una ley habilitante para ejercer el poder. Y acá se crea un ministro, y no nos engañemos, un ministro, la UAF, y se le da una función que de hecho ya tiene a la Abogacía del Tesoro. Por cierto, por suerte se acordaron de la Abogacía del Tesoro, donde hay mucha memoria histórica, mucha memoria institucional y mucho talento humano. Pero eso, paréntesis. Se socava el principio de legalidad, pero lo más grave, uno de los ministerios más importantes del país queda en una situación de precariedad institucional, porque así como vinieron ahora a lo bruto y a lo bestia a imponer este proyecto de ley al Congreso, así también el siguiente ministro va a poder hacer lo mismo y el siguiente gobierno va a poder hacer lo mismo. Y eso es lo que menos se espera,
Eso es lo que menos necesita una república. Un país necesita leyes bien hechas, leyes estables. Las políticas públicas necesitan perdurar en el tiempo. Nosotros no necesitamos apresuramiento, no necesitamos complacer al poder político. Necesitamos estabilidad porque las políticas de Estado, porque solo las políticas de Estado que perduran en el tiempo pueden prosperar y pueden tener resultados. El problema de este país es que no tenemos política de Estado. Entonces, cada vez que se cambia un gobierno, cada vez que se cambia un ministro, parece que la historia empieza desde el principio. Entonces, no hay política pública que pueda funcionar. Si no se consolida en el tiempo esa política pública, por más buena que sea, no va a tener resultados. Entonces, básicamente, en una situación de extrema precariedad institucional, en una reunión extraordinaria que fue convocada sin hora, saltando el artículo constitucional que establece una mayoría calificada, el artículo reglamentario que establece una mayoría calificada para tratar temas sobre tabla. Lo único que puedo decir es que esto no es bueno para el país. Este proyecto de ley probablemente sea aprobado hoy, posteriormente promulgado con igual celeridad en la Cámara de Diputados, pero no va a resolver ninguno de los problemas que dice que pretende resolver, y lo único que va a dejar es un nefasto precedente de inseguridad jurídica en nuestro país. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted, señor senador. Senador Eber Villalba. Muchas gracias, presidenta. Cuando la lisonja es reiterativa, empalaga, realmente. Yo no sé qué necesidad teníamos de adelantar si la sesión pasada habíamos decidido tratar en 15 días, darnos tiempo para poder analizar, proponer, pero pareciera ser que queremos demostrar que tenemos todavía la mayoría y podemos hacer lo que se nos antoja. O tenemos miedo de fugas. Tantas veces ya escuché en lo que va de este periodo, démosle un voto de confianza, un voto de confianza, un voto de confianza. Pero nosotros no estamos acá para confiar, nosotros estamos acá para controlar. Y si estamos delegando las funciones del Senado para que después se gestione por decreto, de un plumazo, a tambor batiente queremos borrar 200 años de historia de un ministerio, uno de los ministerios más antiguos de la República del Paraguay, que es el Ministerio de Hacienda. Recogen así palabritas de la sugerencia de los encuentros que se hicieron en las comisiones, pero como decía el senador que me antecedió en la palabra, la esencia de este proyecto de ley sigue siendo la misma. Y adolece de muchas inconsistencias. Así como está preparado, es un cheque en blanco para el futuro ministro de Economía. Y ahí coincido con la senadora Yolanda Paredes, disculpe que la mencione. El presidente de la República en la sombra va a ser el ministro de Economía, no va a ser Santiago Peña. Con esto que vamos a aprobar. Va a ser un ministerio con superpoderes, desde donde se van a dictar todas las políticas públicas, pero todas. Ningún otro ministerio va a tener la posibilidad de aplicar lo que ellos están pensando. Desde el Ministerio de Economía se van a dictar las políticas públicas para salud, educación, etcétera, etcétera, porque incorporan dentro de su estructura la Secretaría Técnica de Planificación. Ellos van a planificar y ellos van a decidir qué proyectos financiar. No va a ser el ministro de Educación lo que cree que debe hacer. Se va a hacer desde el Ministerio de Economía. Ahí va a estar el superpoder. Y es quien verdaderamente va a gobernar y ejercer poder en la República del Paraguay.
probablemente en una estrategia de control y reaseguro para que Santiago Peña no se le ocurra desviarse de las líneas que se le imponen de algún lugar de España, de la calle España, es que se está creando esta superestructura. Le decía a Fernández Baldovino la misma objeción y me decía, no, pero nos sacaron la Secretaría de Tributación. Claro, sacaron la Secretaría de Tributación la función de recaudar, pero quien va a decidir en qué se va a gastar y en qué no se va a gastar va a ser el Ministerio de Economía. Entonces, nuevamente en la misma línea, yo me opongo a que demos este cheque en blanco al gobierno que se viene. Y alguna vez Santiago Peña nos va a agradecer la posición. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Senador Arnaldo Samaniego. Muchas gracias, presidenta. Es a fin de hacer una reflexión en relación al presente proyecto de ley de este tema que viene siendo discutido hace mucho tiempo y específicamente aquí en el Parlamento. Recuerdo en el 2019 cuando revisando el presupuesto veíamos las evidencias de un desorden que tiene la estructura del Estado. Superposición de funciones, de recursos, la falta de una carrera civil de funcionarios públicos, la necesidad de mejorar el gasto público, entre otras cosas, y así nace un proyecto de ley que hoy es ley, que crea la bicameral de reordenamiento de la estructura del Estado, que justamente tiene como objeto evitar la superposición de funciones y asignación de recursos. Así también esta bicameral analizará la calidad del gasto público y la carrera civil de funcionarios. Ese es el objeto. Esta comisión bicameral de reordenamiento y de la estructura del Estado analizará la solicitud para la creación o modificación de cualquier organismo y entidad del Estado, sean estas solicitadas por el Poder Ejecutivo o de iniciativa parlamentaria. Y cabe en este punto exhortar ahí a la presidencia y al pleno de constituir de nuevo esta bicameral para tratar previamente estos temas que hacen referencia a ese mismo lineamiento que naciera en el Parlamento, y hoy coincidentemente lo tenemos con la creación de estas instituciones que trata justamente de eso, de ir fusionando instituciones que hacen más de lo mismo. Entonces, es a efecto de optimizar recursos sobre todo y hacer que las instituciones sean más eficientes. Y ese es el espíritu mismo de este proyecto de ley, el cual también suscribí como proyectista. Porque creo que debemos ir reordenando la paquidérmica estructura que tiene hoy el Estado. Y en ese sentido, este proyecto de ley, si bien aparentemente es una ley marco en donde fusionan a la Secretaría Técnica de Planificación, al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría de la Función Pública, yo me animaría a incluir más instituciones, pero entiendo también que se tienen que ir dando los cambios en forma gradual. Eso ya lo he explicado y fundamentado en su momento. Pero es a efecto, nomás esta intervención, presidenta, colegas, de que este no es un tema que nació ayer, ni mucho menos. La estructura del Estado debe ser reordenado y acá están los grandes enunciados para dar pie a ese reordenamiento y hacer que la estructura del Estado sea eficaz y eficiente como pretendemos hacerlo aquí desde el Parlamento en homenaje al pueblo paraguayo. Entonces, acompaño este presente proyecto de ley, animando a los colegas a ir estudiando las fusiones
de otros organismos que hacen más de lo mismo. Decíamos vez pasada justamente en la reunión de la Comisión de Hacienda, por dar un ejemplo, instituciones que hacen pozos de agua. Encontramos que 11 instituciones hacen pozos de agua y hoy existe alta carencia por el acceso al agua potable en nuestra sociedad. Entonces, es como un ejemplo. Y aquí la función pública, que tiene que determinar justamente el funcionamiento de los empleados del Estado, de determinar los talentos humanos. También el Ministerio de Hacienda lo hace a través de su dirección de Gaspive. Por citar un ejemplo. La Secretaría Técnica de Planificación, cuando se refiere a cooperaciones, a contraer préstamos, también hace su parte. Hacienda también lo suyo. Entonces son partes fragmentadas en diferentes instituciones y lo que se pretende es solamente reordenar. Acá no hay un aumento presupuestario ni mucho menos. Entonces, con esta breve y desordenada intervención, quiero dar mi apoyo al presente proyecto de ley, con modificaciones realizadas en la Comisión de Legislación. Gracias. Gracias a usted, señor senador. Tiene uso de palabra el senador Gustavo Leite. Muchas gracias, presidenta. Colegas, escuché aquí algunas cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y quiero comentar al respecto. Me quedo con lo que acaba de expresar el senador Samaniego, disculpe que lo mencione. Los que pasamos por el Ejecutivo, y yo creo que los que tienen vida política en el Paraguay, saben que el poder que tiene el Ministerio de Hacienda hoy es el mismo poder que va a tener el Ministerio de Economía después. El poder está en el que tiene y el que tiene la chequera. Siempre fue así. Pero si al que tiene la chequera le creamos instancias de supuestas evaluaciones y demás, la acción del Estado para atender a los más desposeídos va a tardar mucho más de lo que tiene que tardar. Este ministerio le va a dar celeridad a la ejecución práctica de las políticas públicas, que es lo que nos interesa. Voy a dar un ejemplo. Todos estamos medianamente contentos con la autopista que hoy está casi terminada entre Ciudad del Este e Ipacaraí. Independientemente que podamos chillar porque el peaje es alto o bajo, antes llegábamos a Ciudad del Este en 6 horas, hoy llegamos en 4 horas y cuando esté el bypass de Itacurubí seguramente vamos a llegar en 3:45. Ese proceso de APP en el sistema actual lleva aproximadamente 2 años entre que se inicia la iniciativa privada y se empieza a ejecutar la obra. Porque hay un tira y afloje entre planificación y Hacienda sobre los estadios y aprobaciones y demás. Estando todos bajo un mismo techo, eso puede llegar a cortarse dramáticamente. ¿Quién gana? La ciudadanía. Entonces, creo que debatir sobre lo que ya las comisiones, porque los colegas que están en las comisiones estudiaron esto, yo personalmente no veo el lado negativo. Yo soy un discípulo de la ciencia. La ciencia de administración y administrar el Estado no está por fuera de la ciencia. Dice unidad de mando y unidad de dirección como los pilares del éxito. Entonces, hay que celebrar el inicio de la reforma del Estado, que es lo que está ocurriendo con estos temas que tratamos hace 2 semanas con la fusión de tributación y aduanas y ahora con el Ministerio de Economía y con lo que se viene que fue presentado ayer. Y en términos prácticos, eliminar el gabinete del supuesto ministro de Planificación y del supuesto ministro de la Función Pública va a ahorrar miles de dólares o miles de millones de guaraníes. Esa es la realidad. Menos autos, menos choferes, menos custodios, menos jefe de gabinete, menos asesores jurídicos y demás. Todo se va a circunscribir a una sola cabeza. Entonces, creo que si no le vemos un lado negativo, tendríamos que seguir adelante con esto y evidentemente que con amenazas o no, la ejecución está en el Ejecutivo.
No necesitamos recordarle al Ejecutivo que van a ser los responsables si un experimento como este sale bien o mal. No tenemos que tener miedo a llamarle al Ministerio de Hacienda Ministerio de Economía y Finanzas, porque es un Ministerio de Hacienda recargado, mejorado, optimizado. Así que con esto temas que mencioné, quiero proponer que aprobemos y llevemos adelante aquí con el Ejecutivo y con todos los ciudadanos de Paraguay la reforma del Estado. Yo he conversado mucho con el ministro de Hacienda o de Economía designado y somos conscientes que tenemos que invertir mucho más en educación y en salud, pero con nuevos métodos. Para eso tenemos que recortar el Estado elefantiásico que tenemos. La plata es una sola, no sale de los árboles. La plata sale del bolsillo de nosotros. Nosotros somos los contribuyentes. No nos pueden seguir explotando a los 1 millón de contribuyentes que bancamos este Estado. Ese 1 millón de contribuyentes que bancamos el Estado está queriendo las reformas ya, porque nos cuesta mucha plata este Estado que no es eficiente. Entonces, Presidenta, queridos colegas, quiero mocionar que acompañemos este inicio auspicioso de la reforma del Estado, de la que se habla hace, no sé, desde que tenemos democracia en Paraguay de vuelta, creo, y nunca se ha ejecutado. Tengamos la valentía de llevar adelante este proceso. Muchas gracias. Gracias a usted, señor senador. Quiero hacer una aclaración. Con la moción planteada por la senadora Yolanda Paredes, cierre de lista de oradores, se cerró con el senador Basilio Núñez, que tenemos como último orador. Adelante. Senador Basilio Núñez. Hablo todo. Katia, hablo todo. Bueno, presidente. El Partido Colorado es un partido de demócratas. Entonces, los que quieran hablar, enfrentar ideas, acá estamos nosotros, presidenta. Si es que vamos a tener la oportunidad, pero debatamos, contribuyamos. Y felicito a los colegas que se quedan. Y ahora es mi oportunidad de hasta decir de que nosotros venimos de un gobierno que verdaderamente sí racionalizó. A mi lado tengo a un ex ministro de Salud, ex ministro de Comercio, Industria y Comercio, y nosotros racionalizamos, colegas. Yo me acuerdo que el combustible en un gobierno disminuyó 5 veces, que disminuyó el gas, la canasta básica, que disminuyó el cemento, que los kilómetros de asfaltado que costaban en otros periodos $1.200.000, después costaban hasta 550.000, 700.000 por kilómetro. ¿Y dónde se fue esa plata? Y no sabemos. O sea que demos el voto de confianza al presidente electo, al próximo ministro, porque reitero, venimos de un gobierno que de alguna forma propuso una ley de responsabilidad fiscal. Una ley de responsabilidad fiscal que se respetó, que no se violó y que en periodos ulteriores sí se violó. Creo que rondamos ahora el 6% de déficit fiscal y seguimos nosotros debatiendo así nimiedades o por qué se va a aprobar. Se hizo a tambor batiente, se tuvo días y días el tratamiento de esta ley. Algunos colegas de la oposición colaboraron, le agradecemos, pero les digo nuevamente, nuestra carta de presentación esa. Aparte de esa ley de responsabilidad fiscal, se aprobó la ley de transparencia, de defensa nacional y varias otras leyes. Y esta es una más. Entonces, no seamos un modelo que quiere un statu quo.
un modelo que ama el prebendarismo. Y hay colegas que ya fueron diputados en periodos anteriores, senadores, y sabemos que eso en gran parte terminó, donde los congresistas, cuando venía el presupuesto de gastos de la nación, se repartían el presupuesto de gastos de la nación en funcionarios, en licitaciones, y todo eso terminó en el periodo 2013, 2018, y esperemos que siga así este periodo que estamos terminando, porque después va a ser auditado. Yo como colorado espero que esa auditoría que seguro la oposición va a hacer, salvo que quiera auditar lo que va a venir y no lo que sale, estoy seguro, espero que salga bien. Espero que los que estuvieron en Petropar hayan hecho una excelente labor. Espero que sean felicitados. Espero que después del presidente electo, que ya anunció hasta que la Secretaría de Lucha contra la Corrupción evidentemente no luchó tanto, que es dependiente del Ejecutivo y que ahora se quiere eliminar, veamos que verdaderamente luchó. Creo que no. Entonces, decía que estaba haciendo más un discurso político por la parte técnica. Varios de los colegas ya hablaron. Y seamos ese otro modelo que quiere modernizar el Estado, mejorar el gasto público, adaptarse a los nuevos tiempos, a los países que tienen un Ministerio de Economía y Finanzas, y donde el objetivo final de este Ministerio de Economía y Finanzas sea mejorar la condición de todos los compatriotas. Entonces, en virtud hay que, probablemente se va a habilitar nuevamente oradores. Con esto, Presidenta y colegas, solicito el acompañamiento y que sea aprobado este proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Pongo a consideración, tenemos 5 senadores quienes se inscribieron a hacer uso de palabra. Pongo a consideración del Pleno como autoridad máxima y pongo a votación. Autorización para uso de palabra. Muchas gracias. Continuamos con la senadora Katia González. Cerramos hasta Norma Aquino. ¿Estamos de acuerdo? Nadie más se inscribe entonces, por favor. Senadora Katia González, adelante. Sí, acompáñenme a retocarme el maquillaje mientras que les explico por qué esta creación de un Ministerio de Economía y Finanzas en una sesión MAU realmente no corresponde. En primer lugar, estamos habilitando la creación de un ministerio, básicamente autorizando la legislación por decreto. La modificación de proyectos que tienen rango legal a través de decretos no corresponde. Tenemos que respetar la lógica constitucional y la lógica legal de manera tal a garantizar fundamentalmente un principio básico de la República, que es la seguridad jurídica. Nosotros estamos abriendo una compuerta sumamente peligrosa, estimados ciudadanos, con la habilitación a través de sesiones extraordinarias express que violan de manera expresa resoluciones de la Cámara de Senadores que autorizaron a este plenario a sesionar en 15 días, de manera tal a poder introducir las modificaciones que nada más y nada menos tienen que ver con la afectación de un ministerio estratégico. Es importante que ustedes conozcan, y señalamos en este punto, que existe un proyecto que regula la organización administrativa del Estado, que fue remitido ayer nomás, que colisiona de manera directa con esta ley que pretendemos aprobar. En aquel proyecto se establece que las propuestas de creación, modificación, supresión o fusión de instituciones públicas deben contener un estudio normativo acerca de todas las disposiciones que se verían afectadas por la propuesta y los mecanismos concretos de solución a fin de salvaguardar la coherencia y la plenitud del ordenamiento jurídico. ¿Tiene este ministerio este requisito? Y la respuesta es no.
Asimismo, establece este proyecto, que entra en colisión con lo que estamos tratando, que se debe presentar un análisis sobre la garantía de los derechos laborales del personal público. ¿Tiene ese estudio este proyecto? La respuesta es no. También debemos tener los dictámenes de los organismos del Poder Ejecutivo que resulten necesarios para justificar el cumplimiento de principios y reglas establecidos en la ley. ¿Tiene este proyecto? Y la respuesta es no. Es por eso, presidente y colegas y ciudadanos, que no estamos en condiciones de aprobar así como está el Ministerio de Economía y Finanzas, porque estamos abriendo una compuerta peligrosa para el copamiento y el autoritarismo. No es cierto, presidente y colegas, que con esto se recurre a la austeridad del gasto público. No es cierto, porque eso no dice la ley. Muchas gracias. Gracias a usted, señora senadora. Se concede el uso de la palabra al senador Orlando Penner. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, muy brevemente, mucho ya fue dicho. Nos quiero recordar que el aquí hoy mencionado superpoder de crearse el Ministerio de Economía no me preocupa tanto, porque hoy, a través del plan financiero, el Ministerio de Hacienda regula la ejecución de los distintos proyectos como le parezca. No digo irresponsablemente, responsablemente, eso queda ya a criterio de cada uno. Pero no es distinto en ese sentido a lo que hoy ya tenemos. Yo me quiero quedar con dos cosas y voy a ser breve para dar lugar a otros colegas. En el 2003, 2004, cuando el presidente de la República electo en aquel entonces y asumió Nicanor Duarte Frutos, quiso y propuso reformas. Todavía recuerdo, y la sangre en 20 años ya se secó un poco en mi espalda, de los latigazos que recibimos como Partido Patria Querida por acompañar al Ejecutivo y a la propuesta del presidente del Partido Colorado. Sin embargo, en muy poco tiempo se quintuplicó la recaudación gracias a esas modificaciones estructurales. No porque aquella vez salió bien, va a salir tan bien como aquella vez. Eso no podemos saber. Ahora, el presidente, el Ejecutivo que va a asumir, si propone esto como herramienta para controlar mejor el gasto, unir varias instituciones que hoy son lentas, burocráticas y cuestan caro al bolsillo del paraguayo, me parece muy acertado. Además, han dicho muy claramente el aumento de recaudación que ven desde el vamos al aplicarle un mejor sistema unificado de control de los ingresos, que hoy parece que no llegan siempre a las arcas del Estado, sino quedan por el camino. Y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, me parece que, aparte de que algunos ya no quieren escuchar que es un voto de confianza, sí, caramba, salió electo presidente de la República, quien el 15 de agosto va a asumir, y está bien, él asume la principal responsabilidad cuando nos propone fórmulas, figuras, reformas para mejorar el gasto, mejorar los ingresos. Entonces, sumarme a favor de la aprobación. Por supuesto, vamos a controlar, vamos a cuidar, pero tenemos que acompañar si somos constructores de una mejor república para el día de mañana. Es todo, muchas gracias. Gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra al senador nacional Natalicio Chase. Gracias, presidente. Muy breve, presidente. Solamente para hacer algunas acotaciones y después le pido que me dé luz, presidente, ante mi corta experiencia parlamentaria, en saber si las decisiones que se toman en cada sesión son absolutas o temporales, porque hay algunos colegas que quieren darle una interpretación a que lo que se decidió en la sesión anterior ya no se puede cambiar por una decisión en votación en esta.
Y entonces quiere darle un marco de ilegalidad a la decisión que estamos tomando. Yo creo que están equivocados. Usted interpreta correctamente. Gracias, presidente. Y también hablar del superpoder que escucho permanentemente citar cuando se habla de esta ley, que no es otra cosa más de un ministerio que absorbe las funciones del Ministerio de Hacienda, el STP, y suprime otro. No hay un superpoder, presidente. Este es un elemento que va a ayudar a controlar el gasto y planificar la ejecución económica del país, porque ahora el Ministerio de Hacienda es solamente un cajero. Hoy existen proyectos de ley con convenio de préstamo aprobado que ya se paga comisión de compromiso y que están esperando entrar en la Cámara de Senadores, porque la ley de adecuación fiscal así no lo permite, y ese es un error administrativo. Estamos pagando intereses por proyectos aprobados que no podemos utilizar porque no existía el Ministerio de Economía. El personal y los funcionarios, derechos laborales, escuché hablar. El personal y los funcionarios continuarán prestando servicio en los mismos términos, dice la ley. Ningún funcionario va a perder ninguna ventaja laboral que ya haya obtenido. Entonces, solamente, presidente, para aclarar que es la unión y la absorción de dos instituciones en una sola y que cumplen la misma función. Van a tener las funciones establecidas y atribuidas en los organismos que son absorbidos, nada más. Eso es todo, presidente. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra al senador nacional José Oviedo. Gracias, presidente. Brevemente nomás, con relación a lo que mencionaba el senador Leite. En este espacio que me toca en la oposición, yo le quiero decir que yo sí estoy a favor de la optimización de los superministerios. Me encanta la idea de este Ministerio de Economía, a mí sí me gusta. Es más, yo mismo estoy impulsando una potenciación del MITIC. Estoy trabajando en eso. Y creo que se vienen otros proyectos de unificaciones que súper bien, por mí muy bien. Solamente lo que cuestionamos es la forma en que se está haciendo. Que nosotros habíamos hablado con el futuro ministro de Economía y nos dijo que iba a introducir los cambios que creemos que son necesarios, porque es cierto lo que dice el senador Filisola, que no podemos derogar leyes con decretos. No podemos crear viceministerios por decreto. Y él nos había dicho, tienen el tiempo, y si esperamos 8 días más, a lo mejor íbamos a incluir esas modificaciones. Nada más por eso, mi oposición a la aprobación de este proyecto hoy, pero les deseo éxito. Van a crear muchos problemas, van a tener muchos problemas al inicio, y después seguramente van a ir solucionando. Éxito con eso, pero la forma en que se está haciendo no está bien. Gracias. Gracias, señor senador. Se concede uso de la palabra a la última oradora inscrita, senadora Yaminal Aquino. Por fin voy a hablar. Bueno, antes que nada quiero acompañar este proyecto y quiero decirle nomás que si bien los dictámenes no son vinculantes, tengo entendido que este proyecto pasó por todas las comisiones. Comisión Legislación, Hacienda, Economía, Cuentas y Control. Yo creo nomás que todas esas comisiones están conformadas por las personas que hoy están ausentes. Hay un dictamen de mayoría. Yo no entiendo porque hay personas que defienden, dicen que no se trata de lo apurado. Hoy hubo una sesión extra de la Comisión de Legislación, tampoco no asistieron. Estuvieron presentes los técnicos. Yo no sé si ante la ciudadanía ellos quieren dar un aspecto de populistas, de que esto está todo cocinado o qué es lo que es la onda. Pero vamos a ser sinceros. Un Ministerio de Economía que quiere desburocratizar y quiere hacer que las instituciones sean más eficientes porque puede ser dañino. Pregunto, otra cosa, una renovación del Estado, porque como dijo el colega, el senador Arnaldo Samaniego, le doy toda la razón, hay cosas que de repente se necesita
en el sentido estructural, ¿verdad? Agilizar en la gestión de los proyectos y planes para mejorar la provisión de los servicios públicos para todos nuestros compatriotas. Mucho pueblo, pero al final se levantan todo lo que hablan de que se quiere cocinar todo con una moción, con una sesión extra, etc. Hoy a la mañana, 8 de la mañana, estaban todos invitados para la comisión extra de la Comisión de Legislación y estuvimos, dimos el quórum nada más. Todo eso que estaban diciendo que vamos a trabajar, vengan, que vengan, nadie nos estuvo presente ahora. Creo que están, no sé cuántas personas están presentes de lo que dicen que todo se quiere hacer a lo apurado. Quiero dejar recalcado, señor presidente, que este proyecto que crea el Ministerio de Economía tiene como objeto desfragmentar y centrar las funciones y competencias que en la actualidad son del Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica, Planificación y Desarrollo, Secretaría de la Función Pública, siendo el Ministerio de Economía el responsable, mejor dicho, de la creación y operatividad de las finanzas públicas. También quiero hacer alusión de que acá tenemos y nos ha llegado a todos los senadores todos los ajustes sugeridos por todas las diferentes comisiones, señor presidente. Acá hay propuestas de modificaciones de todas las comisiones. Veo que hay también con referencia a la Secretaría de Función Pública, veo que hay referencia al Ministerio de Hacienda, de la senadora Esperanza Martínez, de la Comisión de Cuentas y Control sobre los 18 artículos. Veo también que hay sobre la inquietud del senador Nakayama con respecto a las derogaciones y también hay otros ítems sobre que también con modificación del senador Petén Gil y donde se sugirieron ajustes formales y también dejan sujetos a estudios de la redacción, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir con todo esto nada más es que dadas todas estas fragmentaciones y descoordinaciones que hay en estas instituciones, ¿qué es lo que pasa? Se limita y hacen lento la capacidad de dar una respuesta a la necesidad y a los desafíos que el país requiere resolver con urgencia. Tanto hablamos del pueblo y los que más hablan del pueblo no quieren dar soluciones rápidas para el pueblo. Nada más, eso es mi defensa a este proyecto que aprueba el Ministerio de Economía y voy a votar y voy a apoyar el proyecto, señor presidente. Muchas gracias. No habiendo senador ni senadora inscrita, procedemos a la votación. A consideración el proyecto en general. En general, suficiente mayoría. Hay una moción. Senador Filisola, se deja constancia de su oposición y la de la senadora Katia González y la del senador Ever Villalba y la senadora Yolanda Paredes e igual que el senador José Oviedo. Lo vamos a hacer en todos los casos. Senador Derlis Maidana plantea el tratamiento por capítulos. Con mucho gusto se va a aclarar su voto. A consideración la moción del senador Derlis Maidana para que la votación sea por capítulos. Suficiente mayoría aprobado. Capítulo primero, disposiciones generales que van del artículo primero al artículo 3 a consideración. Suficiente mayoría aprobado. Artículo segundo de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, que va del artículo 4 al artículo 7 a consideración. Suficiente mayoría aprobado. Capítulo 3 de la fusión por absorción del artículo octavo al artículo noveno a consideración. Suficiente mayoría aprobado. Capítulo cuarto, disposiciones generales, que va del artículo 10 al artículo 14 a consideración. Suficiente mayoría aprobado. Capítulo quinto, disposiciones transitorias, que van del artículo 15 al artículo 17 a consideración.
Suficiente mayoría, aprobado. Capítulo sexto, disposiciones generales que van del artículo 18 al artículo 20 a consideración. Suficiente mayoría, aprobado. Se remite a la Cámara de Diputados. Siendo las 14:31, se levanta la sesión extraordinaria